un índice en Simago, hay un índice en Scopus, hay un índice en Web of Science, ¿no? En las principales plataformas de revistas científicas, ¿no? Entonces, imagínate, que incluso eso puede ser un indicador, ¿no? de la calificación del valor intrínseco para un punto de interés geológico. Ya no vamos a ver al autor, ¿no? ¿Cuál es su índice de publicación, ¿no? Que es un índice que relaciona el número de publicaciones por año. No vamos a ver cuántas publicaciones al año se redactan sobre ese sitio, sobre ese determinado lugar. Entonces, claro, esto está hecho sobre todo para sitios donde se publica muchísimo, ¿no? Y donde funciona el sistema de publicaciones hace mucho tiempo. Nosotros recién estamos entrando en los sistemas de publicaciones. O sea, los profesores, pues, del Perú, ¿no? Algunos tienen unas cuantas publicaciones, ¿no? Otros no tienen, la mayoría no tienen ninguna. Entonces, estamos ahí en ese proceso, ¿no? Ahora se está publicando más, ¿no? Se trata de favorecer que haya mayor cantidad de publicaciones y se busca que las tesis también sean publicaciones para que podamos entrar en ese, no diré mercado, pero en ese sistema, ¿no? de valoración de la ciencia. Y también que los puntos de interés geológico entren dentro de ese sistema de valoración de la ciencia. Bueno, pues esta es una tabla, ¿no? que también puede acompañar. Sin embargo, como nosotros no tenemos el CSI, lo pongo para que lo sepáis que existe, ¿no? Pero no lo pongo para que lo uséis. Quizá puede servir un poco más para que lo usen, es este, ¿no? Puede, la parte inferior de los dos primeros criterios de asociación con restos arqueológicos históricos, y puede ser muy útil para nosotros, ¿no? Porque son valores añadidos, son cosas que justifican más la protección de un determinado sitio, o la consideración de un sitio como patrimonio, entendiendo como sitio punto de interés geológico. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, ¿no? El Perú en todas partes hay restos arqueológicos, ¿no? Hay restos arqueológicos en casi todas partes del mundo rural, incluso dentro del mundo urbano, pues hay restos arqueológicos, ¿no? No sé si ustedes conocen Lima, pero por ejemplo Lima está hecha sobre un montón de huacas, ¿no? Ahí está la huaca del Sol, perdón, la huaca del Ángel, está la huaca que está de San Isidro, hay huacas por todos lados, ¿no? Y si tú la sumas, creo que hay como 50, ¿no? Realmente, o sea, cabe preguntarse si Lima es una ciudad o está sobre un campo, es una ciudad que tiene unas pocas huacas, o Lima está sobre un conjunto de huacas, ¿no? O es una ciudad sobre otra ciudad, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Ahora, otra cosa también es el cuidado que les dan, ¿no? A los restos arqueológicos en ese lugar. En Arequipa también tenemos, solo que no son tan conocidos, no son tan difundidos. De hecho, hasta los años 2000 había una carrera de arqueología en la Católica de Arequipa y había una especialidad de arqueología si estudiabas historia dentro de la UNSA, ¿no? Ya no existen esas carreras, sin embargo, se sigue trabajando y se sigue sacando restos arqueológicos, es decir, se sigue viendo la necesidad. Y siempre va a haber la necesidad porque el Perú está lleno. Entonces, esto puede favorecer grandemente la valoración de un sitio geológico, ¿no? Un sitio de interés, un punto de interés geológico que tiene además una interacción con restos arqueológicos, es decir, que ha sido usado por los antiguos peruanos con algún fin, como cantera, como material de extracción, o sencillamente era parte, ¿no? Parte de una construcción del mismo cerro. Eso es muy frecuente, tremendamente frecuente cuando uno empieza a trabajar en campo, empiezas a encontrar por todos lados restos arqueológicos. Bueno, y asociación con otros medios, elementos del medio natural, es decir, cuando tenemos elementos paisajísticos sobresalientes o muy importantes, y eso es algo totalmente inherente a los Andes. En los Andes, el medio natural y el paisaje es incomparable. Tenemos un país que tiene algunos de los mejores paisajes del mundo, ¿no? Algunas de las mejores fotos del mundo se han tomado aquí, en el Perú. Entonces, conviene, ¿no? Conviene hacer ese enlace, ¿no? Es decir, cuando también tenemos paisajes muy especiales, ¿no? Como por ejemplo el Cañón del Colca, o como por ejemplo cualquier atardecer en los Andes, en las zonas de Pampa, ¿no? Eh, Notable, pues entonces, o hay algún mirador, ¿no? Desde el cual ya hay, ¿no? Una infraestructura que corresponde al paisaje, como un mirador, pues ya eso ya anda a puntos también, ¿no? Eso es un valor añadido para la justificación y hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Entonces, habíamos visto intrínseco, bueno, esto también ya lo habíamos comentado, y habíamos hablado de los tipos de paisaje, me parece. Habíamos hablado sí, creo que sí habíamos hablado del paisajismo.
Habíamos visto el ejemplo este de Japón. Lo vimos en otro tema, el ejemplo de Japón y el paisaje, ¿no? Y los tipos de paisaje. Quizá viene a continuación. Vale. Y vamos a hablar de la potencialidad de uso, ¿no? Son otros parámetros, ¿no? ¿Qué es eso de la potencialidad de uso? Es el aprovechamiento, ¿no? De un punto de interés geológico con fines didácticos, turísticos o recreativos. Y esto implica que también haya una interacción con otros aspectos del medio natural y que haya una conexión entre la geología y otros, ¿no? Y otros componentes del medio natural. Por ejemplo, habíamos visto el ejemplo este, ¿no? De México, del Parque de Mixteca Alta, que tiene pues también caminos arqueológicos, que tiene rutas, ¿no? Que ya son rutas conocidas. Habíamos visto el ejemplo, ¿no? De geología y vinos, y también el ejemplo de geología del pisco que se ha hecho en Perú, en los cuales se liga la historia, digamos, no es liga, es la historia de la geológica de cuencas terciarias con enriquecimiento, ¿no? En niveles ricos en fósforo, que son nutrientes, a la fertilidad de ciertos valles donde se cultiva la uva, ¿no? En la zona de Ica, bueno, eso es aquí, mejor dicho, ¿no? Los fósiles, ¿no? Que están sirviendo, ¿no? Como fosfatos hacen muy fértiles algunos de los campos de la zona de Ica que con el adecuado riego, pues han generado los vinos, ¿no? Y de ahí viene el tema de la geología del pisco, ¿no? Sin las formaciones miocenas de la formación pisco y los fósiles y los fosfatos, ¿no? Que están ahí acumulados, no podría haber la fertilidad de los campos necesarios para generar tantas calidades de uva, ¿no? Que son las que dan origen al pisco. En España pasa lo mismo, ¿no? Con los vinos, ¿no? Los terrenos cenozoicos son los que se utilizan para la siembra de vides y al final generar, ¿no? La cultura del vino, que por lo menos en España es una cultura que tiene milenios, ¿no? Es una cultura que tiene mucho tiempo, llevan aquí miles de años haciendo vino. ¿No? En nuestro caso, pues el pisco es nuestro aliciente, ¿no? Hay una interacción ahí entre el tipo de terreno, la geoquímica de las capas sedimentarias y finalmente el aprovechamiento agrícola de esas capas sedimentarias. A eso se le llama, es un ejemplo de potencialidad de uso, ¿no? Pero cuando hablamos de potencialidad de uso también hablamos de otros criterios, como son fragilidad, factibilidad, accesibilidad y atractividad, que son menos mencionados, pero que van implícitos en un paquete que nosotros podríamos resumir como la seguridad que tengo yo de ir a un sitio, ¿no? Y saber que no estoy tirando mi dinero, ¿no? Que voy a conseguir volver vivo, que voy a conseguir llegar al sitio y haber disfrutado del sitio, ¿no? Y que hay caminos, y que hay infraestructuras, ¿no? Y que el sitio, pues, es seguro, ¿no? Desde el punto de vista natural, es decir, que no se me va a caer encima, ni va a haber un terremoto, ni va a haber algo que le va a afectar a corto plazo, ¿no? Mientras uno lo esté visitando, ¿no? Y que además es estético y merece la pena el viaje, ¿no? Estos son criterios que también forman parte de la potencialidad de uso y que nosotros podemos cuidar, más que valorar, que podemos cuidar o que tenemos que tener en cuenta para que luego se pueda poner en uso, ¿no? Aquí habíamos hablado de un ejemplo, ¿no? Machu Picchu. Machu Picchu es el sitio, está entre los 5 o 6 sitios más visitados del mundo, ¿no? Después de la muralla china, después de la Estatua de la Libertad, después de esto de París, ¿no? Y el Museo del Louvre. Hay bastante, está ahí detrás de ellos, ¿no? ¿Qué pasa con Machu Picchu? Que es un destino pues muy atractivo, ¿no? Es decir, el nivel de atractividad que tiene es enorme. Mucha gente quiere venir a Machu Picchu porque lo consideran pues el epicentro de la espiritualidad, ¿no? Es como un sitio que está alejado definitivamente del mundo rural, es un paisaje, del mundo urbano, perdón, es un paisaje rural, ¿no? De una cultura que aparentemente, ¿no? Tenía una armonía con la naturaleza que es imposible de encontrar hoy en día casi en ningún lugar, ¿no? Porque los problemas del mundo moderno son otros. Entonces, desde el punto de vista de la atractividad, es un sitio que llama mucho. Desde el punto de vista de la accesibilidad, ya es un poco más complicado, ¿no? No podemos hablar de una accesibilidad fácil, porque para llegar a Machu Picchu, o tomas el tren, ¿no? O tomas el tren y pagas un dineral, si es que eres extranjero. Si eres local, pagas menos, pero también es dinero, ¿no?
Y si no coges el tren, tienes que coger una combi, ¿no? Que son como 6 horas, desde la Plaza del Cusco hasta Hidroeléctrica, y luego hacer una caminata de 3 horas por el valle hasta llegar a Aguascalientes, ¿no? Descansar, comprar tus entradas y luego a la mañana siguiente subir todo este camino, ¿no? Porque Aguascalientes está al pie del cerro, ¿no? Subes el camino y cuando llegas aquí al punto cero, recién está la entrada a Machu Picchu, que viene por acá, ¿no? Y luego recién te encuentras con esta vista, ¿no? Que está, bueno, en el otro lado de la foto. Entonces, desde el punto de vista de la accesibilidad, no llegas fácil, ¿no? No es como coger un avión y llegar, ¿no? Desde ese punto de vista, se ha empezado a hacer el aeropuerto de Chincheros. No sé si, bueno, ya no se ha empezado desde 2012, desde el gobierno de Toledo, creo que lo tratan de hacer. ¿Qué pasa? Que para eso, pues es una obra gigantesca, faraónica, que requiere un montón de presupuesto, y siempre está sometido siempre a tensiones políticas. Entonces, todavía no se ha llegado a tener la accesibilidad total para poder llegar, ¿no? En un avión de un solo tirón y no, bajar en Chinchero y que un bus te lleva a Machu Picchu directamente, ¿no? Que está bastante cerca. Entonces, bueno, no es tan accesible, pero aún así la gente va, ¿no? Por decenas de miles, hasta por centenas de miles, la gente llegaba a Machu Picchu, ¿no? En condiciones de normalidad. Veremos qué va pasando, ¿no? Sabemos que se está recuperando y sí que va a volver a ser lo mismo de antes, ¿no? Desde el punto de vista de la fragilidad, ¿no? Hay un impacto negativo de la entrada de los turistas a estos sitios. ¿Por qué? Porque el sitio ya de por sí pues, ha estado bajo vegetación durante varios siglos, no ha tenido mantenimiento durante varios siglos, ¿no? Y bueno, y cada vez que llueve se afecta bastante, cuando llueve torrencialmente, porque llueve con mucha frecuencia, quiero decir. Cuando hay lluvias fuera de lo común, pues se afecta bastante. Tanto así que el hecho de que los turistas entren y caminen por el sitio ya es una afectación constante. Las piedras se mueven de su lugar, bueno, las rocas, ¿no? Se mueven de su lugar, los senderos se desdibujan, ¿no? Y además no deja de entrar gente, ¿no? Te chocas con la gente. A veces no hay espacio para andar dentro de la ciudad de Machu Picchu, ¿no? Caminando por ahí. Cuando tú visitas, te llevan por todas partes, te van diciendo aquí hacían esto, aquí hacían lo otro. Es decir, siempre entras con una guía, ¿no? Aquí te asignan un guía al entrar. Bueno, pues si quieres, no pagas nada y no te hace, mejor dicho, no pagas nada de guía y también entras normal, ¿no? Pero no te enteras de nada, te conviene pagar el guía para saber, ¿no? Qué sitio estaba dedicado a qué cosa. Y cuando haces el paseo, inevitablemente vas notando que como los espacios son reducidos y los grupos son grandes, pues sí que hay un impacto, ¿no? Sobre el sitio y que durante mucho tiempo no se ha cuidado. Ahora sí se cuida, ¿no? El número de gente que puede entrar por hora es enorme, es grande, o sea, es como un centro comercial. En verdad, te chocas con todo el mundo cuando estás ahí dentro. Entonces se está restringiendo bastante la cantidad de gente que puede entrar por el tema de la fragilidad. Y es que desde el punto de vista geológico hay una amenaza, ¿no? Es un sitio amenazado porque las laderas son inestables porque tienen cursos de agua por donde no deberían ir, hay socavaciones, hay infiltraciones y en general hay movimientos, ¿no? Hay movimientos de ladera que amenazan sobre todo el flanco norte y el flanco este de la ciudad, de Machu Picchu, de la ciudadela, ¿no? Entonces, bueno, hay un trabajo ahí, como podéis ver, es un trabajo hecho, me parece, por americanos, norteamericanos y japoneses, ¿no? Donde hablan de cómo son las medidas de mitigación. Y las medidas de mitigación pasan porque no entre tanta gente, porque vayan menos buses, ¿no? Es decir, hay un conflicto entre la accesibilidad y la fragilidad porque el problema no se ha cuidado durante mucho tiempo. Entonces siempre tiene que haber este balance, ¿no? O sea, cuando uno piensa en un punto de interés geológico que voy a incluir dentro de mi itinerario, tengo que pensar también en el riesgo que puede haber, ¿no? Dentro del sitio. Si es un sitio que tiene deslizamientos o algo así, sería una tragedia. ¿Se imaginan? No, que los geólogos no piensen en eso y que recomienden la entrada a un sitio que de por sí ya es una zona de peligro geológico. No hablemos de riesgo, solo de peligro geológico que yo no sepa identificar. Entonces eso ya sería un grave error. Entonces siempre que yo pienso en un punto de interés geológico, también tengo que pensar en el posible peligro geológico que hay sobre ese sitio. Si no hay ninguno, pues mejor, ¿no? Pero sí que tengo que hacer una evaluación de la fragilidad del sitio, ¿no? Y el caso más fuerte es Machu Picchu, ¿no? Creo que es el más fuerte porque hay amenazas serias, hay deslizamientos e incluso hay un informe de unos japoneses que lo hicieron un poco antes y lo dieron por perdido, ¿no? Decían que en 50 años pues eso se iba a caer por completo, ¿no? Todos los deslizamientos se iban a actuar.
por su lado y eso iba a ser, eso ya iba a ser invisitable, ¿no? De acá a unos 50 años. Esperemos que no. Luego salió otro paper, ¿no? Que sí que proponía medidas de mitigación un poco más optimistas a largo plazo y que decía que sí se podía, ¿no? Ok. Habíamos hablado también de otras características, ¿no? Que forman parte de la potencialidad de uso, ¿no? Aptitud, disponibilidad de tiempo o espacio, ¿no? Dentro del sitio y estado de conservación del recurso. Cuando hablábamos de aptitud, hablábamos de práctica de actividades proyectadas dentro de un determinado sitio. Es decir, no solamente se trata de que vayas a ver, ¿no? O a recibir una explicación geológica al punto, sino tiene que haber siempre algo más, alguna actividad que se pueda proponer a las personas para que puedan disfrutar, ¿no? No todo el mundo se va a quedar sentado escuchando una charla geológica de cómo se formaron los afloramientos o qué importantes son, ¿no? O de la sedimentación o de los fósiles o de cómo se genera un pórfido diseminado de cobre, no, no sé, no todo el mundo va a estar alegre, entonces te escuchan un rato, ¿no? Hay que ser muy didáctico para eso. Y luego hay que proponer algo que a las personas les llame la atención, alguna actividad física, ya sea la colecta de algo ¿no? en el entorno o fijarse en algo, ¿no? Es decir, tiene que haber algo que la persona pueda hacer y mientras más lúdico sea, mejor. Entonces habíamos puesto, ¿no? Un ejemplo de este caso que es la Huacachina. Bueno, para llegar a la Huacachina hay que pasar, ¿no? Metros y metros y metros de dunas de arena, que bueno, no sé si lo saben, pero Perú es el segundo país bueno, la segunda duna más grande del mundo está en Perú y es el primero en extensión de dunas, ¿no? A veces está así, dependiendo del mapeo, lo bien hecho que esté, está entre Libia y Perú, ¿no? O entre Argelia y Perú, el país con mayor cantidad de depósitos eólicos. Entonces, bueno, si somos campeones en eso, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y la idea es bueno, la idea ya está explotada, como pueden ver, en el sandboarding, ¿no? Pocos países donde se practica este deporte tienes que tener una cantidad de dunas importantes, ¿no? Por definición, nosotros deberíamos ser todos sandboarding, ¿no? Si nos llamara la atención el tema. O también, pues esto, ¿no? Los paseos en arenero, sobre las dunas. Se entiende que esto no es tan impactante para el paisaje siempre y cuando se haga por un solo lugar, ¿no? Si se trata de ir, ¿no? Destrozando bueno, un vehículo como un arenero todavía es admisible, ¿no? Luego veremos por qué. Entonces se ofrecen esta clase de deportes en el entorno de lo que es la Huacachina, ¿no? La Huacachina como saben, es un oasis en medio de una zona de depósitos eólicos y en esta zona pues es desértico, ¿no? Y esto es un valle en medio del desierto, así como lo es Corire o como lo es el Valle del Tambo, una zona de valles, ¿no? Y alrededor lo que tenemos son formaciones rocosas, eh, como el complejo basal, ¿no? O intrusivos ordovícicos o intrusivos de Arabamba, ¿no? O otros intrusivos cretácicos, en un desierto pelado, ¿no? No hay más diversidad que eso, ¿no? Entonces, digamos, el fuerte, ¿no? Geológico de esa zona no es tanto los macizos rocosos, sino el depósito eólico, desde el punto de vista de la diversidad, porque hay diferentes tipos de dunas y las hay muy antiguas, ¿no? Entonces, al final se generan, pues, pequeños ecosistemas como estos, ¿no? Sin embargo, también hay un pequeño, bueno, la accesibilidad va bien, ¿no? El atractivo está bien, ¿no? Se está proponiendo actividades, ¿no? O sea, tiene aptitud, con lo cual se pueden proponer actividades alternativas a la gente más allá de una explicación geológica, pero el problema que hay aquí, como pueden ver, ¿no? Es el hacinamiento de las viviendas y que ya prácticamente, ¿no? Afecta drásticamente lo que es el oasis, ¿no? El oasis debería respetarse, ¿no? O debería tener un número mínimo de viviendas, ¿no? O de hoteles. Sin embargo, ya el número de hoteles es drástico y se ve afectando, ¿no? A la poca vegetación que queda. Y por supuesto el agua que queda ahí también va a ser menor cada vez, ¿no? Y tienen los días contados, ¿no? La Huacachina no aguanta así, no va a aguantar mucho tiempo. Entonces esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? No ahogar el recurso, ¿no? Y tampoco, bueno, lo que está bien en este caso es la actitud, ¿no? Ir proponiendo al visitante otra clase de actividades, ¿no? Todo esto, ojo, forma parte de la potencialidad de uso, ¿no? O sea, se tiene que tener, pues, no debe ser frágil, o por lo menos debe tener un control sobre el riesgo geológico, es lo que hemos visto antes. Debe ser factible llegar al sitio,
debe haber comunicación para entrar, ¿no? Un tiempo límite, por eso nosotros cuando hacíamos nuestro itinerario, o cuando les propuse hacer el itinerario, les dije que no tiene sentido, ¿no? Que tenga más de un día. Si en llegar a Machu Picchu te demoras más o menos eso, ¿no? O sea, vamos a poner 2 puntos, ¿no? Más lejos de lo que implica llegar a Machu Picchu. Conviene que sea dentro del mismo día, ¿no? Por lo menos visitar 2 puntos de un itinerario. Luego también había que hablar un poco de la disponibilidad de tiempo y espacio, ¿no? El problema también que tiene Huacachina es ese, justamente, no hay espacio, ¿no? Como puedes ver, el atractivo principal que es la laguna de Huacachina, que es donde la gente quiere irse a meter a nadar, donde no, porque en medio de tanta arena, pues te quieres dar un chapuzón, ¿no? Y de tanto calor, pues lo suyo es acabar allí, ¿no? Sin embargo, es un problema el espacio, porque la laguna es pequeña y la cantidad de hoteles y la cantidad de visitantes que llegan es muy grande, ¿no? Entonces, no se ofrece, ¿no? No hay un control sobre el espacio que hay de la gente. Cuando tú estás en un espacio con mucha gente, te sientes agobiado, ¿no? O no lo pasas bien. Eso se ve, por ejemplo, en las playas, ¿no? Si ustedes han ido a la playa en verano o en día punta a Camaná, por ejemplo, ¿no? O han ido a recibir alguna vez el Año Nuevo a Camaná, a las playas de Camaná, eso es bueno, antiguamente, ¿no? En tiempos prepandémicos eso era así, ¿no? Había tanta gente que no puedes, no puedes sino chocarte con otras personas o andar pisando basura o andar pisando personas, ¿no? Es muy agobiante. Siempre tiene que haber un mínimo de espacio para porque hay un disfrute del real de la naturaleza, ¿no? Eso ya no es un disfrute natural, ¿no? Eso se convierte casi en un concierto, ¿no? Con lo cual es muy difícil llegar a disfrutar. Entonces, cuando ustedes piensen en los puntos de interés geológico y en el sitio donde se va a hacer el disfrute del punto de interés geológico, donde se hagan las actividades, ¿no? Que forman parte de la actitud, o donde se vaya a hacer las explicaciones con los elementos geológicos y el modelo, hay que pensar en sitios grandes o sitios más o menos que ofrezcan por lo menos la capacidad para una visita, ¿no? Para un volumen de visitantes, sea el que sea, 10, 20, 50 personas, pues que puedan caber, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de la zona de Cachíos, que hemos hablado ya varias veces de ella, hay una pequeña plataforma donde más o menos, cuando yo llevo a la clase, cuando llevaba a mis alumnos de sedimentología, cabían todos ahí, cabían todos ahí e incluso les podía dividir en grupitos y les decía que se suban, ¿no? A la pared y que busquen fósiles. Entonces, es un sitio pensado como para unas 50 personas, ¿no? Allí sí pueden caber unas 50 personas y entonces ustedes también tienen que pensar cuánta gente va a caber en el punto de interés geológico que yo voy a escoger. Es decir, esas preguntas tienen que hacerse y tienen que responderse también cuando uno redacta el informe. ¿Qué aforo puede llegar a tener el sitio donde voy a hacer el PIC, ¿no? Donde estoy postulando como patrimonio? Muy bien. Algunos aspectos relacionados con la potencialidad del uso se pueden resumir en la siguiente tabla, que es lo que habíamos estado viendo. Creo que hasta aquí habíamos llegado la vez pasada. De todas maneras, creo que el recordatorio ha valido, ¿no? Para poder ir teniendo en cuenta los puntos que ustedes van a elegir, o ya han elegido, ¿no? Que veremos la práctica de mañana. Dentro de estos puntos, pues hemos visto que se está teniendo en cuenta las condiciones de observación, la accesibilidad, ¿no? Cuando se trata de caminos largos, caminos medios, ¿no? O caminos pues muy cortos, y los paseos son sencillos, ¿no? Obviamente hay más puntos en función de lo fácil que se llega al sitio, ¿no? De lo rápido que llegas, ¿no? Y el poco tiempo que gastas. Lo mejor, ¿no? Es llegar rápido a un sitio y hacer una ruta en un día, ¿no? Ojalá en un día se pueda recorrer todos los puntos de interés geológico, ¿no? Sería maravilloso. Es una ruta asequible, ¿no? Una ruta de un día le llama la atención a cualquiera, ¿no? Cuando son rutas ya de 3 días, 4 días, pues, ¿no? Ya es más complicado, ¿no? Es más difícil decidirse, ¿no? Pero cuando la ruta está hecha, pues a las personas les sale más a cuenta, ¿no? En términos económicos y en términos de planear una visita. Entonces llama más gente que sea el sitio. Esa es la idea de que la accesibilidad tenga más puntos mientras menos tiempo se demora uno en llegar al sitio. La extensión, pues, como podéis ver, ¿no? También mientras más grande mejor, puesto que entra más gente, ¿no? O se puede hacer las cosas con mayor cantidad de espacio. Cuando hablamos de condiciones de conservación, pues es cualitativo, sencillamente alterado, muy alterado o muy bien conservado, ¿no? Podríamos poner algunos ejemplos aquí, ¿no? Un sitio alterado, me parece. Estuve hace poco
Estuve por la zona de Pampacañahuas, estaba en un viaje con la camioneta y a mí me sorprendió la cantidad de basura que había, ¿no? Uno ve las vicuñas, es hermoso, ¿no? Es un ecosistema muy diferente ver las pampas, ¿no? Con el Ichu. Por los que no lo saben, Pampacañahuas está como saliendo de Arequipa, como quien se va para Puno, Cusco, ¿no? Ahí es una zona donde están las vicuñas, justo como del Misti, pues a un costadito, ¿no? Y cuando uno va por Pampacañahuas, sí, es un paisaje hermoso, ¿no? Andino, un paisaje muy particular que a cualquier persona del mundo le llamaría la atención. Lo que realmente afecta a la, a la estética del paisaje es la cantidad de bolsas de plástico y tapas que están botados al lado de la carretera. Y que parece que por más que los levantan sigue habiendo más, ¿no? Y se van metiendo en la pampa y se van invadiendo la pampa y ya ves pues un nicho, ¿no? Una vicuña y al lado un tupper de plástico medio abierto y con la bolsa saliendo y la comida medio comer y las vicuñas ahí zampándose, ¿no? El arroz. Entonces es muy duro, ¿no? Pero ya esos pasajes están alterados. Esos paisajes ya no se les puede dar 5 puntos de buena conservación. Se les podía dar hace tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que hace tiempo estuvieron a punto estaban al borde de la extinción las vicuñas en el año 98, 99, un poquito antes, en la década de los 90 las vicuñas llegaron a ser muy poquitas, tanto así que porque las cazaban para quitarles la lana, ¿no? Tanto así que se las tuvo que proteger internacionalmente, llegaron ONGs, construyeron todos esos vallados que hay ahora, ¿no? Donde están las vicuñas, que ahora ya no están, solamente quedan en algunos sitios y a veces las vicuñas pues pasan por la carretera ni siquiera del todo estaba asfaltada y las vicuñas estuvieron a punto de extinguirse por la caza furtiva. Ahora ya no, ahora se han recuperado las poblaciones, hay por todas partes, pero o sea, ese ecosistema estaba a punto de desaparecer, ¿no? Y no es que sea un ecosistema que está en Lima, ¿no? En la capital, a un costado de Lima, ¿no? Estamos muy arriba, estamos a 3.000 y pico, 4.000 metros, y sin embargo está contaminado, está completamente alterado, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque hay que tener en cuenta eso también, hay que tratar de buscar la forma de, ¿no? Cuando uno tiene la responsabilidad de hacer un itinerario, también tienes que pensar, ¿no? En una forma de gestionar los residuos para que no, al final no quede alterado, ¿no? El paisaje. Cuando tú ya abres un sitio, un punto de interés geológico a la gente, ya le estás dando a la gente la oportunidad de alterarlo, ¿no? De contaminarlo, de botar basura, de interactuar con los animales, entonces con la fauna local, ¿no? O incluso de depredarlo si se trata de algo que se puede extraer del sitio, fósiles o minerales. Entonces, siempre tiene que haber un plan, ¿no? De conservación o un plan, lo veremos más también cuando veamos geoconservación, tiene que haber un plan para que el sitio no se afecte gravemente. Yo les garantizo que no hay nada más seguro para una alteración que meter un montón de gente a un sitio, ¿no? Y ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando hemos salido a campo, a veces hace algunos años, no sé si fue con vuestra promoción, pero salimos en paleontología al Cusco, ¿no? Y el profesor del Cusco de paleontología, que en paz descanse porque se murió hace un mes, 2 meses, con COVID, no sé si con COVID, pero creo que sí, eh, habían llevarnos a un sitio para mirar los fósiles vegetales. Y cuando estuvimos dentro del afloramiento, o sea, él nos enseñó la capa donde estaban los fósiles, que además él la ha publicado con unos investigadores extranjeros. Y bueno, yo recuerdo que decían, no saquen tanto, ¿no? Porque solamente tenían que mirar en el suelo y en el suelo ya empezaban a encontrar, ¿no? Los fósiles. Es un sitio muy bonito, ¿no? De unas lutitas bien oscuras con unos fósiles muy, muy llamativos. Muy, muy bonitos, ¿no? Como para ponerlos en tu sala, porque además la conservación era una especie de permineralización que hacía que sobre el fondo negro de la lutita se vea el perfil, ¿no? Del tallo principal y los tallos secundarios de plantas en plateado, ¿no? O sea, parecía que lo hubieran dibujado con un lapicero plateado, de tinta plateada, ¿no? Eran fósiles hermosos. Y yo decía, bueno, saquen con cuidado, miren en el montón, ahí en el suelo, hay unos pocos, ¿no? O sea, si tú mirabas las lutitas que estaban caídas en el montón, sacabas buenos ejemplares. Pero yo recuerdo que los chicos iban ahí con el martillo y ¡pum! Sacaban pedazos así, unos chancacones de varios kilos, ¿no? Y caían. ¡Puf! Y yo lo veía al profesor así con la cara de que no lo podía querer, ¿no? O sea, boquiabierto viendo cómo destruíamos el sitio, ¿no? Entonces, tiene que haber un plan siempre para no afectar a los sitios, ¿no? Tiene que haber, si sacas, saca uno, o si coges, coge del montón que está apilado, ¿no? Porque con unas pocas visitas puedes llegar a depredar un sitio, ¿no?
parece que no, pero sí, a veces son menos, claro, sabemos que la capa se extiende por kilómetros, ¿no? Pero no vas a tener acceso a esos kilómetros, a lo mejor solo vas a tener acceso a la zona donde la erosión te ha dejado descubiertos unos pocos metros, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener cuidado porque en ese sentido sí se puede llegar a afectar, ¿no? O alterar un determinado sitio. Bueno, pues entonces, así es como hay que más o menos pensar, ¿no? En las condiciones de estado de conservación, ¿no? De un determinado sitio, alterado, muy alterado o muy bien conservado, ¿no? Entendemos que muy bien conservado es cuando hay un plan para conservar el recurso y cuando hay un plan para gestionar los residuos y cuando hay un plan también para la cantidad de gente que llega a un sitio. Facilidad de comprensión del punto, ¿no? Esto es también importante porque mientras más, ¿no? Mientras más obvio, mientras más habla un sitio, pues mejor es, ¿no? Mientras más llamativo, mejor se puede decir que la gente lo va a entender, ¿no? Un sitio, por ejemplo, que me llama mucho la atención y que el cual le podrías dar 5 puntos, en este caso, sería el Cerro de los Siete Colores, ¿no? No sé si han visto el Cerro de los Siete Colores, pero bueno, que si no lo conocéis, pues te lo pongo aquí en un momento. Bueno, el Cerro de los Siete Colores en el Cusco, pero claro, estas fotos están bastante saturadas, ¿no? Con el Photoshop o con cualquier software. El Cerro de Siete Colores se ve más modesto, ¿no? Realmente se ve más así, ¿no? Más geológicamente asequible. Entonces, ¿qué pasa con el Cerro de los Siete Colores? ¿Por qué podría ser un afloramiento que tuviera una alta nota, ¿no? En este caso. Este no es el de la postal, ¿no? Es la misma formación, pero en otro lugar. Y así es como se vende en la prensa, ¿no? Lo venden como un sitio, pues así, de todos los colores. Pues me parece que es una secuencia arcillosa con diferentes composiciones minerales de los minerales arcillosos, ¿no? Con glauconita, con hierro, más en otra, y con hematita, ¿no? Y con limonitización, ¿no? Entonces al final da esa impresión, pero no es otra cosa que sedimentos finos, ¿no? Una sedimentación marina fina en un contexto, pues, ¿no? De diagénesis que le genera exposición aérea, enriquecimiento de hierros, ¿no? Entonces ha generado, pues, es algo geológicamente muy sencillo de entender y que nosotros hemos visto en varios sitios, no solamente ahí, ¿no? En Yura, por ahí por Cerro Alcurquina también se ve, no se ven los 7 colores, pero por lo menos se ve un cerro con 3, 4 de sus colores. Entonces, casi en cualquier zona donde haya margas y arcillas se puede ver esta clase de colores de alteración, ¿no? Sin embargo, ¿por qué es importante? ¿Por qué le daríamos 5 en la puntuación? Porque es llamativo, ¿no? Es llamativo, la promoción ya está hecha y el hecho de que haya colores, de que haya algo que tan básico, ¿no? Para llamar la atención de las personas como son colores llamativos, ya eso pues hace que la gente se interese en la explicación, porque piensa que está viendo algo, ¿no? Algo especial. Entonces, esta característica, ¿no? Que más bien es fortuita, dependiendo de cada afloramiento, también puede elevar la cantidad, ¿no? O la puntuación que se puede obtener dentro de la valoración de la potencialidad de uso, ¿no? Ahí le podrías dar más puntos en potencialidad de uso si tienes algo que es muy evidente, como el Cerro de los Siete Colores, ¿no? En cambio, hay otros sitios que requieren preparación específica, es decir, que la gente sea observadora, que no haya cosas saltantes, ¿no? No obstante, esto ya este criterio pues es muy manejable, ¿no? Por nuestra parte. Uno puede hacer muy asequible, ¿no? Y muy llamativo un determinado afloramiento si tienes la habilidad, ¿no? Si lo promocionas por las redes, ¿no? Si hablas de él, si haces un blog, ¿no? Si le haces buenas fotos, pues al final resulta muy llamativo, ¿no? Si pones un sitio, un mirador donde la gente se puede hacer la foto, pues la potencialidad, ¿no? La comprensión del uso la comprensión del sitio se hace mayor, ¿no? Porque la gente ya lo ve más como un mirador, entonces ya la parte geomorfológica se te hace más sencilla, ¿no? En general se puede jugar mucho con símiles, ¿no? Yo recuerdo que había en Francia un cerro también que yo vi que tenía un poquito estos colores, ¿no? Como del Cerro de los Siete Colores, y ellos le llamaban en francés el Cerro Pastel, ¿no? No me acuerdo cómo es la palabra en francés,
pero era así justamente un corte donde se veían las capas, ¿no? Le decían el cerro pastel, ¿no? Y ahí abajo te vendían unos pastelitos que tenían la misma forma, los mismos colores, ¿no? Que era chocolate y vainilla y otro chocolate, ¿no? Encima. Entonces, eso y la promoción adecuada hacía que la gente entendiera, ¿no? Solamente con poca preparación, ¿no? Eso es un ejemplo también, ¿no? De facilidad de comprensión en el punto. Es decir, ustedes pueden facilitar esa comprensión con, con estrategias como la que acabo de mencionar. Y finalmente, asociación con otros elementos del medio natural, ¿no? Como lo que hemos dicho. Es decir, que haya fauna, flora de interés, fauna autóctona, especies protegidas, ¿no? Cuando pusimos el ejemplo de Pampa Cañaguas, pues la fauna típica de Pampa Cañaguas que está protegida porque es ilegal, ¿no? Matar vicuñas o esquilarlas, ¿no? También hay un tiempo para esquilarlas, pues esa asociación, ¿no? La geología de Pampa Cañaguas está ligada pues a la existencia de las vicuñas, ¿no? Es casi un solo concepto en la mente en la comprensión social del asunto. Lo mismo pasa con el cañón del Colca, ¿no? Hay una ligación inmediata en nuestras mentes del cañón del Colca y los cóndores, ¿no? El sitio donde se puede ver cóndores de manera natural, ¿no? Es el cañón del Colca. La gente va a verlos ahí, ¿no? Y a pesar que los cóndores ya están medio maestrados, todavía sigue siendo interesante, ¿no? Poderlos ver, ¿no? Naturalmente. No sé, en el caso del Parque de Andagua, también hay una fauna local, ¿no? Interesante. Hay una nutria, un tipo de nutria de pecho rosado que vive en la laguna, no me acuerdo el nombre de la laguna, pero la laguna que está dentro del parque del Parque de Andagua, ¿no? Hay una lagunita que está cerca de los volcanes, ¿no? Gemelos, ahí hay un tipo de nutria, ¿no? Que supuestamente también vive ahí. Entonces, si hay alguna fauna local importante, interesante o en estado de protección, pues también favorece, ¿no? El hecho de que esté habitando, ¿no? En este lugar. Aunque sean vizcachas, ¿no? Aunque sean vizcachas, ya hay una fauna local, ¿no? Que se puede identificar, ¿no? Y que favorece, ¿no? El concepto que hay de armonía entre la naturaleza, entre la geología y la biología de cada lugar. Otros criterios que hay que tener en cuenta. Una exigencia de seguridad. Bueno, esto ya lo había comentado, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Lo que sale en las noticias, ¿no? Desprendimiento afecta vía alterna Machu Picchu. Eso significa que esto desanima, ¿no? Esta clase de noticias pueden ser desanimantes o pueden traer abajo, ¿no? A un visitante. Cuando ves de que las infraestructuras no son buenas, que te puedes accidentar o que te puedes quedar atrapado, ¿no? Y que esto se puede dar una y otra vez, pues entonces eso afecta un poco a la percepción que tiene la gente de la seguridad, ¿no? Y de la capacidad que tienen de resolver las autoridades problemas como este, desprendimientos o inundaciones, ¿no? Entonces esa clase de cosas son mala prensa. Hay que también tener en cuenta, ¿no? Que para el uso de un punto de interés geológico patrimonial, tiene que haber siempre planes de seguridad, ¿no? Tiene que estar identificado el riesgo, el peligro, perdón, si se puede el riesgo, y tiene que haber un plan, ¿no? Un plan de seguridad o algún protocolo de seguridad para cada uno de los sitios. Si no el visitante, o sea, olvídate, si pasa algo, ¿no? Y no tienes plan de seguridad, no tienes cómo resolverlo, o sea, nunca más, nunca más. Y también pues esto de exigencia de disfrute, una cosa que nosotros quizás no lo tenemos tan asumido porque es muy cultural. En sitios, ¿no? Como por ejemplo España, en el Mediterráneo, la exigencia de disfrute es muy alta, es muy alta. Es decir, cuando vas a un sitio, ¿no? Muy lejano, o sea, se genera mucha expectativa. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer con esto? Pues tenemos que tratar de maximizar, ¿no? La percepción que hay del sitio mediante actividades, mediante buenas explicaciones. Si sabemos que el trayecto no es muy accesible, si sabemos de que va a costar llegar al sitio, pues aquí tiene que haber un buen plan, ¿no? Cuando uno llega al punto de interés geológico. Porque normalmente los turistas tienen otra percepción del disfrute, ¿no? De la que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros como geólogos pues, somos capaces de caminar todo el día, ¿no? Para ver un dique, un filón, una mineralización, ¿no? O medir unas estrellas de falla, ¿no? En cambio, los turistas no, los turistas quieren ver más cosas. O no sé si les ha pasado, ¿no? De llevar una persona no geóloga al campo
y ver cómo se viene quejando todo el tiempo de lo mucho que caminamos, y luego, pues, ¿para qué? Para ver unas areniscas o para ver una capa, ¿no? Entonces, no, ellos no lo ven igual, ¿no? Hay que fabricar siempre una propuesta turística. Esto de la propuesta turística normalmente lo hacen los de turismo, ¿no? Nosotros desde lo geológico podemos hacer propuestas geológicas de disfrute, ¿no? Diseñar buenas actividades para comprender el sitio, diseñar colectas, es decir, yo he visto sitios donde tú vas y te ponen una fotografía del sitio que vas viendo y te dicen marca las fallas, ¿no? Y claro, y te explican primero qué es una falla y claro, y te ponen un macizo fracturado de frente y los niños les encanta marcar dónde están las fallas, ¿no? O les enseñan incluso a los niños a mirar, ¿no? Les ponen microscopios en el campo para que puedan mirar, ¿no? Las láminas de las rocas que están viendo para que sepan de qué están hechas. O te ponen pequeños volcanes así de, bueno, en otros sitios también he visto eso, que te ponen pequeños modelos así de lo que son los volcanes, ¿no? Que erupcionan delante tuyo. Es decir, hay muchas actividades didácticas que pueden mejorar el disfrute de un sitio, ¿no? Entre otras, ¿no? Entonces, si vemos que nuestro sitio pues, es muy alejado, siempre tiene que ser proporcional la propuesta, ¿no? La propuesta de actividades que yo voy a hacer dentro de cada punto de interés geológico. ¿De acuerdo? Bueno, acá hay algunos ejemplos más, ¿no? Este era un ejemplo de no recuerdo el nombre de este sitio, está en México, es una laguna ¿no? Que normalmente sirve como zona peatonizable, ¿no? Rural, pero que se inunda una vez al año, pues y queda bajo el agua, ¿no? Y eso se convierte en un sitio maravilloso porque puedes bucear, ¿no? Y puedes al mismo tiempo sentarte en un sitio, bueno, pues es un sitio normalmente que se camina, pero que queda bajo el agua estacionalmente por el deshielo de los glaciares, ¿no? Luego se va secando y luego queda otra vez, ¿no? Otra vez todo expuesto, pero mientras tanto se puede bucear, se puede uno dar una vuelta por el parque bajo el agua, ¿no? Es un sitio, por ejemplo, de una actividad, ¿no? Disfrutable, muy, muy interesante que se puede dar, pese a que el sitio está muy alejado, el sitio está en una zona bastante alejada, pero ofrece una buena experiencia. Otra cosa que es importante es el grado de protección del sitio, ¿no? O sea, mm, y esto refiere un poquito a la realidad social, ¿no? De cada lugar. Y bueno, yo sé que hoy es un mal día para hablar de violencia terrorista, de delincuencia y de otros temas, porque bueno, hay un problema muy grande en el Perú, ¿no? Que hemos visto en las noticias y da bastante rabia y pena al mismo tiempo que pasen eso justamente en estas fechas, pero los turistas miran mucho esto, ¿no? Miran mucho qué es lo que está pasando en el sitio, ¿no? En cada sitio. Ven las estadísticas ven las estadísticas de seguridad, ¿no? De cada país, ¿no? Aquí hay un ejemplo de una estadística, pues los puntos rojos son los sitios donde los secuestros están al orden del día, ¿no? Donde hay mayor cantidad de secuestros de turistas, ¿no? Y fíjense que Perú, Brasil, Bolivia, ¿no? Y Colombia, que como zonas, ¿no? Que son sudamericanas, están ahí, están en intervalo medio, ¿no? No son sitios muy seguros, ¿no? Mucho más seguro parece ser Chile, Argentina y Ecuador incluso. Fíjense que Ecuador tampoco es que esté muy lejos, ¿no? Pero sin embargo hay una percepción, ¿no? De la seguridad para los turistas mucho mayor. Por suerte no estamos en rojo, ¿no? No estamos en rojo, como puede ser el caso de México, ¿no? Venezuela, o casi todo África, ¿no? Fíjense. Pero ya hay una percepción negativa del sitio, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que hablando yo con amigos que tengo de todas partes, ¿no? De España, de Francia, de Italia en su momento, ¿no? Mexicanos, ecuatorianos, brasileños, gente, por los sitios donde yo he pasado, que hablando me dicen, oye, voy a ir a tu país, voy a darme una vuelta por Cusco, genial, le digo, maravilloso. ¿Y por dónde más? Bueno, Cusco nomás, porque en Lima me han dicho que no vaya, ¿no? Vete también por Arequipa, digo, no es como Lima. Sí, también creo que voy por Arequipa, ¿no? Y Puno, me dicen, ¿no? Pero si tengo que priorizar, creo que solo voy al Cusco. Entonces, ¿no? Ya es como que se restringe, ¿no? Porque ya hay una fama de que Perú es un país peligroso. Entonces, ¿nosotros qué hacemos desde el punto de vista geológico? Pues nosotros tenemos que también investigar un poco, ¿no? Y garantizar y hablar un poco de la seguridad, ¿no? En el informe, quizá resaltar algún avance que se haya hecho en la seguridad, ¿no? En los últimos tiempos dentro de la zona o la cantidad de visitantes que tiene la zona, ¿no? Que va en aumento, ¿no? Resaltarlo en el informe, ¿no? O hacer algún comentario positivo
para que se vaya creando una buena prensa, ¿no? Porque realmente esto es terrible, ¿no? Y es una cosa, bueno, que escapa un poco de nuestra, de nuestro control, ¿no? Como ciudadanos. Más allá de poder hacer las cosas bien, ¿no? Y ser buenos ciudadanos, pues lo que podemos hacer es tratar de hacer buena prensa a los sitios a los cuales vamos a tratar de incluir dentro de nuestro itinerario, ¿no? Bueno, aquí hay un mapa también bueno, es un poco desactualizado, ¿no? Pero se ve de cuáles son los sitios más peligrosos o con una percepción, ¿no? Mayor de robos, extorsiones y violaciones dentro de lo que es el Perú, ¿no? Y obviamente, pues los sitios más fuertes son Lima y, bueno, y un poco el norte, ¿no? Un poco Tumbes, ¿no? Si se fijan, Cusco, Puno, ¿no? Son sitios un poquito menos, con una percepción menor de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo miran los turistas. Los turistas se preparan todo, se preparan carreteras, seguridad, ellos miran dónde ha habido accidentes, miran dónde hay mayor incidencia de robos, es decir, se preparan el viaje muy bien, como una asignatura, ¿no? Lo estudian, lo miran bien y así saben por dónde van, para que no les engañen o para que no, en aras de su propia seguridad, ¿no? Bueno, dentro de Arequipa como pueden ver, pues la región de Arequipa también es la más peligrosa, ¿no? Entonces hay que siempre buscar y pensar también en eso, ¿no? Si yo voy a ofrecer o voy a proponer una ruta geoturística dentro de Arequipa urbana, pues tengo que hablar, tengo que tratar, ¿no? De que quede bien en el informe o de buscar los antecedentes positivos de la ruta que baña Huayco, ¿no? O a Yura, ¿no? Que son zonas que eso pueden ser percibidas como inseguras, ¿no? Entonces he de buscar cuáles son las mejoras que ha habido en la seguridad en esos tramos, ¿no? Por si acaso, ¿no? Porque siempre es una pregunta que se suele hacer, ¿no? Desde autoridades, desde interesados particulares o desde quien te vaya a comprar el informe, quien te esté pagando para hacer el informe, ¿no? Esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Ujú. Esto también es importante, ¿no? Bueno, cuando tú vas a un sitio, bueno, esto es un spoiler del tema 11 12. Cuando tú vas a un sitio geológico, o sea, no vas a dejar punto, el afloramiento y la persona, ¿no? Y bueno, y tú, bueno, darás tu charla. Siempre conviene tener paneles, es decir, tener algún tipo de material audiovisual que sirva para poder explicar las cosas, ¿no? No solamente te va a bastar con poner una mesa y hacer algunos modelos de plastilina, ¿no? Como hacen algunos, sino también utilizar un panel, ¿no? El panel es, como ustedes ven, la herramienta de divulgación más frecuente y la que hay en casi todos los geoparques, ¿no? En Perú todavía no los han puesto los paneles, ¿no? Pero, por ejemplo, en Playa La Mina sí que hay un panel, ¿no? Entonces te ponen el panel de madera, ¿no? Está protegido por un cristal y ahí te explican lo que estás viendo. En este caso son huellas de dinosaurio. Aquí te explican cómo se deja una huella de dinosaurio, cómo se rellena ese molde por medio de un sedimento y así se va quedando, pues, la impronta, ¿no? En este caso es un panel que habla de la geomorfología, ¿no? Probablemente esto se trata de un intrusivo y te está diciendo que el color de la roca es justamente diferente al que hay en otro lugar, ¿no? Aquí te están explicando la erosión paso a paso, ¿no? De una zona de cárcavas, ¿no? Mecanismos de erosión, piping tubification, o bueno, es acarcavamiento, ¿no? Acá hay un panel paleontológico y esto es muy, muy divertido porque ahora también ha entrado pues la tecnología en esta clase de procesos. Por ejemplo, hay aplicaciones de realidad aumentada en los parques. En España, por ejemplo, entras al geoparque, y te descargas un aplicativo en el celular que tú tomas la foto. Y claro, y como es un sitio que tiene fósiles de dinosaurio, pues entonces te reconstruye el dinosaurio, ¿no? Con la aplicación en la fotografía y tú puedes tomar la foto con el dinosaurio puesto dentro, ¿no? Como es este caso. Además de los paneles, ¿no? Escaneas el código QR y ya está. Te descargas la aplicación por 1 euro, 2 euros y ya puedes poner dinosaurios en todas las fotos. Es una cosa interesante, ¿no? Y también se puede aplicar, bueno, es una cosa que hacen aquí, pero eso se puede aplicar a cualquier parte de la geología, ¿no? Descargas la aplicación y puedes ver a lo mejor en realidad aumentada el paisaje, puedes ver los volcanes y si es que había ahí un domo, o puedes ver el paisaje tal cual era en otro momento, o puedes hacer pequeños saltos en el tiempo, ¿no? Son aplicaciones que se pueden ir desarrollando con el tiempo y que sirven a cualquiera que vaya a un sitio, ¿no? Y obviamente eso es divulgación pura. Sin embargo, el panel pues es la primera forma, ¿no? Es la primera forma de hacer divulgación, la más básica, ¿no? De ahí ya podemos hacer aplicativos, podemos hacer videos, etcétera, ¿no? Y eso forma parte, pues, de lo que es la visita, ¿no?
el atractivo cuando vas a un sitio, ¿no? El proponer experiencias de disfrute es, por supuesto, poner paneles y generar aplicativos. Hablemos un poquito del riesgo de degradación. El riesgo de degradación, pues, forma parte del tema de la geoconservación y depende mucho de la gestión del lugar y de las características geológicas de los puntos de interés geológico, ¿no? No todos los sitios tienen el mismo riesgo de degradación. Hablamos de Machu Picchu hace un momento y vimos que su riesgo de degradación es inherente a la humedad, es inherente a la naturaleza de las geoformas de ladera erosiva del valle, es inherente a otros procesos que garantizan que en algún momento va a haber un deslizamiento, ¿no? Y que esperemos que sea más tarde que pronto, pero son sitios que tienen una alta respuesta, ¿no? Al clima, a la presencia de agua. Hay otros que menos, ¿no? Hay sitios como, por ejemplo, el Cañón del Colca, ¿no? Que han tardado en formarse y que su riesgo, digamos, a la degradación es menor, ¿no? Es muy difícil que se vaya a afectar grandemente desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista erosivo, una estructura tan grande, ¿no? Entonces siempre también tengo que tener en cuenta cuál es el riesgo de degradación del sitio que yo voy a presentar, ¿no? En el caso de Cantera Ñashuayco tampoco es tan importante, porque el estrato es grande, es potente, ¿no? Y la explotación parece que no fuera a nunca agotar, ¿no? Ese recurso o afectar tampoco la estabilidad del sitio. Ni tampoco se me ocurre otro tipo de degradación, ¿no? Dado que el sillar con la lluvia, bueno, sí que tiene una reacción química para la alteración de los feldespatos, pero es mínima, ¿no? Es mínima, sobre todo en la zona de las canteras. En el otro escenario que tenemos donde suele haber un riesgo muy fuerte, ¿no? A la degradación, ¿no? Y eso ya se traduce como necesidad de protección de un sitio, son los glaciares, ¿no? Sobre todo porque tienen una respuesta al cambio climático, ¿no? Porque hay una respuesta grande ¿no? al calentamiento global, que sabemos que es una realidad, que en el último siglo ha subido 1 grado, ¿no? Que aunque sabemos, ¿no? Que esto, bueno, no sé si algunos ustedes estuvieron en el conversatorio que hubo el otro día, ¿no? Hablábamos de la importancia de respetar y de tomar, ¿no? Una postura crítica desde la geología, dentro del cambio climático, ¿no? Que al principio éramos negacionistas del cambio climático. Los primeros negacionistas fuimos los geólogos, ¿no? Y luego nos fuimos convenciendo poco a poco y luego ya nos juntamos luego ya es difícil encontrar un geólogo que te niegue el cambio climático. A nivel internacional, ¿eh? En Perú puede haber muchos todavía, ¿no? Un poco desubicados, pero a nivel internacional la academia pues lo ha aceptado ya hace mucho, ¿no? Los mismos geólogos que trabajan paleoclimatología también lo asumen, ¿no? Y lo asumen como un compromiso. Entonces, si ustedes tienen también un itinerario que incluye zonas glaciares, hay que ponerse hay que coger la onda, ¿no? Y hacer un análisis también de la necesidad de protección del sitio, ¿no? La mejor forma de hacerlo es a través de archivos históricos, es decir, ver cómo ha ido cambiando, ¿no? Este es un ejemplo del glaciar Ameguino, que está en Argentina. Fíjense, el glaciar Ameguino, pues en el año 31 del siglo pasado, pues estaba cubriendo más o menos, ¿no? Hasta el espacio de la Morrena, que es casi el final de la Morrena de avance. Y fíjense que la Morrena de avance, pues ya quedaba atrás, ¿no? Y queda la huella del avance de la Morrena y el deshielo, ¿no? De esta superficie, ¿no? De deflación, donde el hielo ya no es hielo, es agua, ¿no? Y sedimento grueso. Entonces, cuando uno tiene estos sitios, pues hay que hablar de la necesidad de protección de los mismos, ¿no? Y la visita al punto de interés geológico recula, es decir, aumenta su valor con el hecho de que de la afluencia de los visitantes, en tanto en cuanto haya una alternativa y una medida ambiental derivada de la economía de la visita de esas personas, ¿no? Significa que puede utilizar, ¿no? Parte del dinero en proyectos ambientales, en reforestar o en algún otro objetivo, ¿no? Ecológicamente responsable. Y además, la mejor forma de promocionar un sitio así o de ilustrar un modelo, pues es ver, ¿no? Cómo el glaciar va retrocediendo. Este tipo de modelos es muy útil para poder ilustrar el cambio climático, para poder ilustrar el calentamiento global, para poder ilustrar el funcionamiento de los glaciares y el transporte de sedimentos, ¿no? Tener archivos fotográficos antiguos, pues es muy útil, ¿no? Quiero decir que esto del riesgo de degradación tiene una doble cara, ¿no?
que me puede servir tanto para promover, ¿no? La protección del medio ambiente como para ilustrar un modelo geológico, ¿no? Que lo puedo usar doblemente, lo de los glaciares. Y eso es muy, muy interesante para quien elige una ruta que tenga glaciares, ¿no? Como principal valor intrínseco. Ya. Aquí quería hablar también de otro riesgo de degradación muy particular y lo quiero comentar porque a mí me tocó vivirlo de primera mano cuando estaba trabajando en cultura. Es justamente el turismo relacionado con el desierto de Ica, el desierto de Pisco y el desierto de Cucaje. Que no sé si ustedes supieron, pero hubo en el 2012 el Rally Dakar, ¿no? El Rally Dakar es un rally, es una carrera, ¿no? de motos, de camionetas y de camiones hasta de 6, 8 ejes que son capaces de meterse por las dunas, ¿no? Bueno, es un rally, ¿no? Es una carrera de coches. Pero no es una carrera de coches en una pista, es una carrera de coches que utiliza el desierto y las dunas, ¿no? Como he dicho antes, el Perú es el país con la segunda, la tercera, la cuarta y varias, ¿no? De las dunas más grandes del mundo. La duna más grande del mundo está en Chile, pero ellos la cuidan. La cuidan porque saben que es una duna que tiene 70.000 años, ¿no? Le han hecho estudios, la han publicado, ¿no? La estudian desde un punto de vista científico y nosotros tenemos más de esas, ¿no? Duna Grande, cerca de Pisco, a unos 5 o 6 kilómetros de Pisco, es una duna que tiene 700 metros, así, entre 690 y 700 metros de altura de la duna. O sea, no hay dunas así en ninguna parte del mundo. El único sitio donde hay es justamente en Nigeria, en Libia, en Argelia, pero más pequeña, ¿no? Y esta carrera de coches del Dakar, pues que es un evento mundial, ¿no? Empezó ahí, justamente. Dakar es si mal no recuerdo, la capital de Nigeria. Entonces, bueno, ellos van buscando sitios en el mundo donde hacer sus carreras, ¿no? El problema es que el desierto de Ica, Pisco, no solamente son dunas, ¿no? No solamente es un patrimonio geológico basado en la geomorfología, ¿no? Y tal, sino que también tiene fósiles de ballena, tiene fósiles de distintos tipos de vertebrados, tiene geoglifos, ¿no? Y por supuesto tiene otro tipo de atractivos geomorfológicos como la catedral y otro tipo de geoformas eólicas costeras. Entonces, bueno, yo he visto de primera mano cómo es que se han cargado geoglifos, cómo los fósiles han quedado destrozados después del pase, porque no es un coche, ni dos, ni 20, ¿no? Son decenas de coches que van pasando y luego vienen los coches más grandes y luego vienen los más grandes y al final vienen los trailers, ¿no? O sea, los camiones de varios ejes trepando las dunas, ¿no? Entonces es una práctica, ¿no? Que cuando yo estaba trabajando en cultura, pues lo pusieron como una cuestión de interés nacional, ¿no? Para reactivar el turismo, ¿no? Generaba mucho dinero, pero mm, realmente el Perú les pagaba a ellos para que vengan, ¿no? No es que ellos pagaban por el derecho a usar el desierto, sino nosotros le pagábamos como por derecho de la publicidad que nos daba que se haya hecho aquí el Dakar, ¿no? Sin tener en cuenta por supuesto, los tipos de patrimonio que hay en el desierto, ¿no? Que en este caso eran solo, bueno, para ellos era una acumulación de arena, ¿no? Importante. Sin embargo, para nosotros es patrimonio geológico o paleontológico, es patrimonio arqueológico, que es cultural, es patrimonio geomorfológico, que es geológico, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otras cosas que hay en ese desierto. Entonces, no es una zona como para que sea una carrera de este tipo, ¿no? Y además no es que solamente hacen un pedacito, ¿no? Ellos empiezan en Ica y acaban en Arequipa y luego se van a Chile y luego se van a Argentina. Bueno, en Chile no les dejaron entrar, ¿no? Les prohibieron el uso del desierto para hacer sus carreras, ¿no? Obviamente tampoco es que estas carreras vas tú, ¿no? Una persona sencilla del pueblo, ¿no? A hacer una carrera, ¿no? Con tu carro, ¿no? Estos pagan cientos de miles de dólares por inscribirse, ellos lucran muchísimo, ¿no? Y bueno, y realmente a mí me parece que no dejó nada, ¿no? Que lo que se pagó para que ellos vengan, pagarles encima para que vengan a destrozar el patrimonio, fue un error, ¿no? Entonces, yo quería mencionar esto porque también hay un riesgo de degradación importante en el patrimonio geológico asociado a estas grandes áreas, ¿no? Que todavía están poco estudiadas o que están poco conocidas dentro del conocimiento geológico general, ¿no? Del país y de las universidades. Ok, bueno, también podríamos hablar de los daños, ¿no? Y el riesgo de degradación en patrimonio geológico urbano,
como por ejemplo en los monumentos, pero eso lo vamos a conversar en geoconservación con más detalle. Muy bien, no sé si hasta acá hay alguna pregunta o algo que queráis comentar. No sé, ¿me estáis siguiendo? No he escuchado ni una palabra desde que he empezado a hablar. Supongo que está muy entretenido o está muy aburrido. Ya, ok. Vamos a ver. Vamos a terminar. Bueno, entonces, habiendo revisado todo lo que hemos dicho, ¿no? Valor intrínseco, potencialidad de uso, riesgo de degradación y calidad del paisaje, ¿no? Entonces, con todo eso se puede hacer un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es una sistematización de la información, ¿no? Con esto ya sé muchas cosas sobre, o por lo menos tengo muchas ideas básicas sobre el potencial, ¿no? De un sitio eh, paleontológico, de un PIC, para poder ser parte de un itinerario. Y también tengo muchas ideas sobre el estado de conservación y por supuesto tengo todavía más información sobre lo que yo puedo explicar dentro de un determinado punto de interés geológico, ¿no? A las personas, sobre si sirve o no sirve, sobre lo que hay que evidenciar mediante paneles y aplicativos y actividades y lo que no, o cómo promocionarlos, ¿no? Entonces, a todo este conjunto se le llama el diagnóstico del patrimonio geológico, es decir, sistematizar toda esta información, ya sea mediante las tablas, ¿no? Que ya lo tenemos, o mediante sencillamente un cuestionario. Entonces, aquí se propone un cuestionario, uh-huh, que es el cuestionario del diagnóstico, ¿no? Que son principios para la evaluación, ¿no? Y no es algo que tenga que ir forzosamente en el informe final, ¿no? De un itinerario geológico, sino que es una recomendación, ¿no? Es como un corolario de preguntas que se puede hacer, ¿no? A quien elabora la ruta, que el geólogo debe hacerse para para poder responder, ¿no? Mejor a las tablas, o al revés, ¿no? Una vez que ya has hecho las tablas, puedes hacer puedes hacer este cuestionario y obtener más información que puedes meter a las tablas, ¿no? Entonces, el diagnóstico no es otra cosa que este corolario y responderlo de manera adecuada, ¿no? Y complementar la información para poder luego tener, ¿no? Mayor cantidad de datos, ¿no? Para aportar a las tablas y hacer una mejor valoración, ya sea valor intrínseco, ya sea potencialidad de uso. ¿De acuerdo? A eso se le llama diagnóstico del patrimonio geológico, ¿no? Después de haber hecho todo, haces este cuestionario y te va a salir más cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es su significado para la comprensión de la evolución geológica? Este tipo de preguntas está haciendo referencia al modelo que vas a ilustrar, ¿no? El PIC, ¿cuál es el significado que tiene? Pues a lo mejor es la sedimentación, a lo mejor se trata de un modelo de mineralización, a lo mejor se trata de un modelo tectónico, ¿no? ¿Cuáles son los procesos y mecanismos geológicos o geomorfológicos que han actuado? Pues eso te hace el recordatorio de si realmente estás hablando, ¿no? Si estás hablando de un sitio que es patrimonio geomorfológico, si realmente estás utilizando los términos adecuados para explicar cómo se ha generado esa geoforma, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del Cañón del Colca, ¿no? Tú no puedes hablar del Cañón del Colca sin hablar de levantamiento tectónico, de encajamiento de los ríos, de glaciaciones, es decir, ¿no? ¿Cuál es el significado general, ¿no? Que tú le estás dando al PIC, ¿no? Dentro del discurso, ¿no? De la comprensión de la geología. Ha sido bien estudiado el lugar objeto de la discusión, hay suficiente información. Es extensa la literatura, bueno, la mayor parte de veces no va a ser muy extensa la literatura, ¿no? O se han dado por lo menos las características básicas para que ese sitio se pueda compartir la información, datación del tiempo en que se ha formado, identificación de minerales fósiles, es decir, por lo menos eso debes tenerlo, ¿no? De cada sitio para poderlo explicar. Y si no, pues toca investigarlo, ¿no? Recordad que para el Geoparque de Andagua no había ninguna publicación y han hecho a propósito una publicación para que haya información que brindar, ¿no? Al visitante, si no, no había, o sea, prácticamente se ha partido, el hecho de querer hacer el Geoparque ha motivado que haya investigación, con lo cual promueve la investigación, ¿no? Un sitio. Y ustedes cuando hagan su itinerario, pues
lo que van a hacer también es investigar indirectamente todo sobre toda la información geológica que hay sobre cada punto, van a tener que revisarla. Van a tener que revisarla porque si no, ¿cómo van a hacer, no? ¿Qué van a contar en ese sitio? ¿De qué voy a hablar, no? Si no ni siquiera sé de qué época es, o ni siquiera sé qué fósiles hay, o ni siquiera sé qué tipo de mineralizaciones hay en el sitio, ¿no? Van a tener que consultar información si quieren compartirla, ¿no? Entonces, indirectamente te mueve la investigación. El diagnóstico lo que hace es hacerte preguntas, ¿no? Y hay otra tabla también, ¿no? Sobre resumen de cada uno de los tres criterios: intrínseco, potencialidad de uso, riesgo de degradación, ¿no? Eh, Te va a hacer pues, repaso, ¿no? Y te va a hacer cuestionarte sobre lo que estás poniendo en cada uno de los sitios, ¿no? Si no puedes responder adecuadamente a ninguna de a una sola de las preguntas, significa que te falta investigar. Significa que falta todavía buscar más información o profundizar en cada uno de los criterios. Entonces, yo la voy a dejar para que ustedes la puedan utilizar en conciencia cuando cuando tengan sus puntos de interés geológico, y así vamos a poder seguir avanzando. Ok, bueno, pues entonces llegados a este punto ya nos quedan unos minutos y yo quisiera aprovechar estos minutos para poder eh, ponernos al día con un par de temas. Mañana tenemos práctica, ¿no? Y yo les había indicado de que ustedes vayan haciendo sus itinerarios por grupos. Entonces, el día de mañana vamos a trabajar potencialidad de uso, pero quisiera saber cuáles son los itinerarios que han elegido. Entonces, mañana, al azar, voy a llamar, ¿no? A los grupos, no sé cuál llamaré primero, y voy a pedirles que compartan sus itinerarios, ¿no? Mi itinerario va de tal sitio a tal sitio y los puntos de interés geológico son estos, ¿no? Y que me expliquen por qué han elegido esos puntos, ¿no? Desde el punto de vista del valor intrínseco y desde el punto de vista de la potencialidad de uso, ¿no? Entendiendo que si ustedes ya saben hacer, porque ya hemos hecho una práctica de valor, ¿no? De valor intrínseco, ¿no? Entonces, esa parte va a estar perfectamente hecha, la tienen que tener lista, ¿no? El valor intrínseco de este punto es 20 picos, 22, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. El valor de este punto es tanto, por esto, por esto. Entonces, ustedes me van a explicar en 5 minutos, bueno, un poquito más quizá, 10 minutos por grupo, por qué han asignado los valores intrínsecos a tales grupos. Y yo voy a corregir, voy a ver si lo habéis hecho bien o os voy a cuestionar. Entonces, el día de mañana, por favor, sí sería bueno que tengan eso listo para que podamos avanzar. Eh, Eso, y creo que es todo. No sé si hay alguna duda, algo que queráis preguntar. Vale, entonces entiendo que está todo ok. Sí, Raúl. Mm. Hombre, sí que quiero eso, pero todavía no, todavía no. Mañana solo quiero saber quiero que me digáis y me justifiquéis por qué han escogido esos puntos y cuál es el valor intrínseco de esos puntos. Entonces, para mañana no quisiera que haya algo muy elaborado, ¿no? Eso de hacer el mapita, ¿no? Como hacen la guía, eso lo vamos a hacer al final de la asignatura. Al final de la asignatura van a tener que presentar toda la guía. Entonces, y la van a tener que presentar públicamente, ¿no? A toda la comunidad universitaria y probablemente sea una transmisión de TV UNSA como el año pasado. Entonces ahí sí lo van a tener que hacer muy bonito, ¿no? Mañana solamente quiero los cuadros ¿no? Que uno o dos miembros del grupo, ¿no?
compartan con el Google Earth, como tú has dicho, ¿no? Los puntos donde se encuentran sus sitios de interés geológico y luego saquen los cuadros de valoración para que me digan por qué ese sitio de interés geológico o ese punto de interés geológico se puede considerar dentro de un itinerario, ¿no? Y cómo es que le han valorado, ¿no? ¿Qué han valorado en cada sitio? Eso es lo que quisiera mañana, ¿no? Para poderlo ir corrigiendo, ¿no? Porque a lo mejor mañana, bueno, o sea, sin ningún ánimo de... Yo corrijo las cosas, ¿no? Es decir, si hay algún problema o alguien se equivoca, pues le voy a decir, oye, mira, a lo mejor deberías elegir este otro sitio, ¿no? Y ese es el objetivo realmente, ¿no? Entonces, me vale con que esté en Google Maps y me vale con que me presenten un Word con las tablas, ¿no? Y digan por qué 3, por qué 2, por qué 1, por qué 4, ¿no? Y quede más o menos claro. No es poco trabajo, ¿eh? Pero como ya lo llevan haciendo tiempo, pues entonces yo creo que ya debe estar listo para mañana. Repito, para más adelante sí será bien presentado, ¿no? Ahora solamente me interesa, digamos, la sustentación, ¿no? Teórica del sitio. Ujú. Ok, creo que sí me enviaste la lista de los grupos, Raúl. Entonces me voy a ceñir esa lista para poder trabajar mañana. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, chicos. Entonces lo dejamos aquí y nos vemos el día de mañana a las 10:20. Hasta luego. Ok. Enríquez, asistencia. Sí, sí te pongo Enríquez, tranquilo. ¿Alguien más que no le puse? Ok, hasta luego.